Hola a todos. Empezamos el primer núcleo de este curso. Hola a todos. Empezamos el primer núcleo de la asignatura problemática ambiental que se llama Ecología de Ecosistemas. Núcleo importante porque es la base del conocimiento de la asignatura, ¿sí? Lo llamamos así, le tenemos esta importancia, es porque con él vamos a entender cómo funcionan los ecosistemas, ¿sí? Cómo es la ecología de estos ecosistemas, eh, los factores ambientales, cómo funcionan los ciclos biogeoquímicos, las dinámicas de las relaciones entre especies y demás, ¿sí? Entonces es importante conocer esta base científica para poder tener una base de opinión de por qué está pasando las contaminaciones que están pasando, las consecuencias de estas contaminaciones y, bueno, entender toda la problemática que hay en el planeta ambientalmente, ¿cierto? Entonces, empezamos con la ecología, qué es ecología y cuáles son esos factores ambientales que afectan, no tanto afectan, sino esas dinámicas de esos factores ambientales que hacen que tengamos la vida que tenemos actualmente, ¿sí? Como lluvia, precipitación, temperatura, radiación y demás, ¿cierto? Entonces, para entender la ecología, para entender los ecosistemas, para entender todo lo que pasa en el mundo, necesitamos distinguir qué es ecología y qué es medio ambiente, porque eh, actualmente estamos mezclándolas, ¿sí? Y pensando que eso es lo mismo, cuando no, medio ambiente es una cosa y ecología es otra, y necesitamos tener claridad, ¿sí? Sobre estos términos, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque pues necesitamos incorporarlo a las ciencias sociales, o sea, ser nosotros parte de ese mundo natural, volver a conectarnos a ese mundo natural porque nos han desconectado a lo largo de los últimos años, eh, 50, 100 años yo creo, más, del mundo natural. Somos aparte, no somos apartes, hacemos parte de él, ¿sí? De nuestra Pachamama. El profesor Ángel Maya es uno de los grandes, o era uno de los grandes profesores que ya hacían ese llamado a entender la ecología, entender los problemas ambientales desde estas bases que les estamos explicando, ¿sí? A entender cómo funciona nuestra vida natural en el planeta, cómo funciona el planeta, ¿sí? Y para así comprender las contaminaciones y todo esto que estamos viviendo actualmente a nivel ambiental, ¿sí? Las contaminaciones del aire, del agua, de los suelos, entendiendo estas bases, como les digo, y también para saber cómo abordarlos, cómo buscarles soluciones, cómo mejorar esas contaminaciones, digámoslo así, disminuirlas, ¿sí? Manejarlas de una mejor manera y, y bueno, arreglar un poquito el desastre que la especie humana ha hecho a lo largo de la historia, ¿cierto? Hacer un análisis ecológico nos ha hecho comprender cómo es que funciona nuestro planeta, ese sistema vivo en el que vivimos, eh, porque nosotros no podemos seguir estando separados de ese sistema vivo. Somos partes de, y lo estamos viendo actualmente con la pandemia, estamos viendo cómo ha cambiado las dinámicas ecológicas, ¿sí? Cómo los animales ahora ven que no hay un humano haciéndole presión, cazándolo o, o buscarlo o dañándole su casa, su bosque, entonces ellos están felices saliendo a las carreteras, saliendo a las fincas, saliendo del bosque por allá profundo a un bosque más cercano que de los límites con los humanos, siendo felices, se puede decir, ¿sí? También viendo cómo los ecosistemas han cambiado, cómo se están purificando las aguas de las costas, de los mares, de los canales, el aire también cómo se ha purificado y cómo ha bajado los niveles de contaminación. Entonces, vemos, ¿sí? Que nosotros los humanos somos parte de, que necesitamos estudiar esa interacción, ¿sí? Esa ecología que nosotros también tenemos con el mundo, ¿sí? Y que definitivamente es la base de los estudios ambientales a nivel mundial.
¿sí? Y que obviamente hay que entender sí o sí cómo funciona el mundo, ¿sí? Para comprender y para entender la crisis ambiental que vivimos actualmente y obviamente cómo se regula el funcionamiento de los ecosistemas, ¿sí? Entonces lo estamos viendo, este momento de la pandemia es perfecto, una perfecta ilustración de ello. Bueno, la ecología tiene antecedentes, claro que sí, viene de la antigua Grecia. Teofrasto fue el primero en observar las relaciones de los organismos con su medio, ¿sí? En sentarse a observar y escribir acerca de esto. Y es el padre, sí dicen, ¿sí? De la geografía vegetal y la historia natural del mundo, ¿sí? Fue el primero en observar esas relaciones. Después de los 1800, los cartógrafos vegetales, se puede decir, o los exploradores vegetales botánicos del mundo, empezaron a aflorar, ¿sí? Y empezaron a viajar alrededor del mundo a caracterizar el planeta y su vida vegetal, ¿sí? El primero fue Carl Ludin, ¿sí? Empezó a observar que los climas parecidos tenían una vida parecida, ¿sí? Una vegetación similar en su fisionomía, ¿sí? Y empezó a observar esos cambios fisionómicos y fisiológicos de las plantas dependiendo de las temperaturas, ¿sí? Y dependiendo también de las altitudes, así sean diferentes tipos de especies, pero empezó a caracterizarlas, ¿cierto? Alexander von Humboldt, pues también muy conocido por nosotros porque de hecho hay Instituto Alexander von Humboldt y está dedicado a su nombre, a lo que él hizo, a sus estudios. Y él fue el primero en que relacionó las vegetaciones con la característica ambiental que la rodeaba y el que creó el término de asociación vegetal. Asociaba esas características ambientales, ¿sí? y sus factores ambientales con el tipo de vegetación, su fisionomía, su fisiología también. Entonces profundizó más en ese tema, ¿cierto? Johannes Warming también fue uno de los que se vino para América a estudiar, en este caso la vegetación de Brasil, y fue el primero en que empezó a publicar sobre la ecología vegetal de las plantas, ¿sí? Malthus, Thomas Malthus, otro gran científico de esos 1800, fue el primero en que empezó a hablar sobre el crecimiento poblacional y el primero en hablar de que si el crecimiento poblacional era exponencial, ¿sí? No tenía punto de retorno, pues la misma población mundial iba a extinguirse. De hecho, en ese momento, en esa época, lo llamaron el científico fatalista, ¿sí? Porque pues en ese momento eran muy poquitos en el mundo, ¿sí? En el planeta, y pues incluso pensaban que la Tierra era plana. Entonces, pues dijeron, no, este man ya está muy loco. Entonces, bueno, lo tildaron de loco también. Pero más allá de su crecimiento poblacional, ¿sí? Y la forma en la que crecen las poblaciones, pues también a partir de esa locura con la que lo tildaron, pues derivó dos vertientes de estudio de las poblaciones silvestres, que es la ecología de las poblaciones y la ecología evolutiva. O sea, creó unas teorías maravillosas de cómo se ha evolucionado las poblaciones y su ecología, ¿sí? Entonces, maravilloso este loco, ¿cierto? Darwin, pues todo también lo conocemos, ¿sí? El que desarrolló el concepto de la superficie del más apto, de la selección natural y de la evolución de las especies, ¿sí? Que también en algún momento lo tildaron de fasado, ¿sí? De loquito. Pero no, sus teorías aún todavía persisten y ¿sí? Todavía las aplicamos en la biología y en la ecología como tal, ¿cierto? Y es aún más refundado. Más allá de los 800, más en la actualidad, el profesor Linderman publicó en el 1942 The Trophic Dynamic Aspects of Ecology, ¿sí? Fue el primero en hablar de la ecología de los sistemas, ¿sí? O ecología de sistemas y de la dinámica trófica de los ecosistemas, ¿sí? Cómo es, eso lo vamos a abordar más adelante, cómo es esa organización, ¿sí? Esa sistemática de la ecología dentro de los ecosistemas como tal, cómo funciona, ¿sí?
Bien, entonces, ¿qué es ecología? Pues es la relación o el estudio científico de las relaciones de los organismos y el ambiente que los rodea, ¿sí? Entonces desglosemos los dos términos. ¿Qué relaciones? Es la interacción de los organismos, tanto con el mundo físico, como con los miembros que está compartiendo de su misma especie, junto con las otras especies. O sea, la interacción entre diferentes personas. Por ejemplo, la relación con mi familia y mis amigos. ¿Sí? Eso es. Y ambiente, pues son las condiciones físicas, las biológicas, ¿sí? Geográficas, ¿entendés? ¿Sí? Climáticas, ¿sí? Ambientales de un organismo, ¿sí? Cómo ese organismo vive alrededor de, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que les ponía, entonces es la relación, el ambiente familiar, ¿sí? Con el ambiente de los amigos, ¿sí? Entonces, cómo esos dos ambientes influyen en la biología, ¿sí? Y en la evolución de esa persona, por ejemplo, ¿sí? Deriva del griego oikos casa, ¿sí? Y logia estudio de, ¿sí? De ahí viene el concepto de ecología. Y el primero en acuñarlo como tal fue el zoólogo alemán Ernest Haeckel, que lo llamó ecology, ¿sí? Que es precisamente eso, el estudio de las relaciones de los animales en ese momento con su ambiente. Hoy en día ya hablamos de todos los organismos vivos con su ambiente, ¿sí? Ha evolucionado a ese término. Y obviamente para estudiar la ecología de un lugar, ¿sí? De un organismo, de, ¿sí? De una planta animal, nosotros también, ¿sí? Porque somos partes de la naturaleza, pues necesitamos de otras ciencias, sí o sí necesitamos de la genética, de la fisiología, de la bioquímica, del comportamiento, de la cultura, si estamos hablando de humanos, ¿sí? Sociales, política, economía, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo es la respuesta de ese organismo a todos estos factores? ¿Sí? Entonces necesitamos ir más allá de cómo funciona ese organismo fisiológicamente y fisionómicamente, ¿cierto? Pero también necesitamos estudiar su ambiente físico, entonces nos apoyamos de la ciencia de la biología, de las ciencias atmosféricas, de la geología, de la geografía, de la topografía, ¿sí? De todas las FIAs, ¿sí? Para entender, ¿sí? Todo ese conjunto de cosas, ¿sí? En las cuales un personaje, planta, animal o humano vive. ¿Sí? Sí o sí necesitamos apoyarnos de todas las ciencias para entender y comprender un poco más esa ecología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia nos hemos adaptado. ¿Sí? Nos hemos adaptado a un ambiente específico, ¿sí? A sobrevivir específicamente, a crecer, a reproducirnos, ¿sí? Hablo de humanos, pero también animales, plantas, como todos hemos evolucionado a lo largo de la historia del planeta, ¿sí? También los humanos, cómo hemos evolucionado desde hombres de caverna hasta lo que estamos hoy en día viviendo, ¿sí? Y cómo nos estamos adaptando y nos hemos adaptado, a lo largo de la historia de la humanidad a lo que estamos ahora y cómo ahora, en este momento, nos estamos adaptando a estas circunstancias en las que estamos viviendo actualmente en el 2020, ¿cierto? Y obviamente entendemos sí o sí que si no tenemos un ambiente que nos ofrezca recursos, condiciones esenciales para vivir, eh, alimento, techo, ¿sí? En nuestro caso humano, tecnologías y demás, pues vamos a sufrir gravemente, ¿sí? Las consecuencias, ¿cierto? De no tener todos esos recursos para sobrevivir. En casos animales, pues tener un territorio, o sea, ejemplo, un bosque que le proporcione, la casa, el hogar, el alimento, el territorio y obviamente que la especie tenga las suficientes cantidad de población para que también haya las hembras necesarias para reproducirse y perpetuar su especie, ¿sí? Eso es importante. Entonces las condiciones ambientales como la temperatura, la humedad, la luz, los nutrientes del suelo, la latitud, la región, la localidad, todos estos factores geográficos y ambientales pues hacen parte de esas condiciones necesarias para todos los organismos subsistir, ¿cierto? Y para habernos evolucionado continuamente hasta lo que tenemos hoy en día, ¿cierto?
Estos factores ambientales, dependiendo de, pues varían en tiempo, ¿sí? En tiempo de días, meses, años, ¿sí? Y también en tiempo de estaciones, ¿sí? Que eso también cambia las dinámicas de vida de las poblaciones, ¿sí? Entonces, empezando con el primer factor es la radiación solar, ¿sí? La radiación solar, pues es todo lo que nos llega del sol, ¿sí? Es la energía emitida por el sol que se propaga dependiendo de la inclinación del planeta, obviamente dependiendo de esos 23.5 grados y de la rotación del planeta alrededor del sol, pues se propaga a través de él, de diferentes dinámicas que ya vamos a ver, ¿sí? Es el motor que determina la dinámica de la vida en el planeta, la dinámica de los procesos atmosféricos, la dinámica del clima también que nosotros tenemos, ¿sí? La radiación electromagnética que proporcionan esas reacciones de hidrógeno allá en el núcleo del Sol, pues también hace que nosotros tengamos digamos, esa radiación que nos llega a nosotros debido a esos procesos, pues es la radiación necesaria para la vida en el planeta, ¿sí? Para que crezca el alimento, para que crezca el fitoplancton, ¿sí? Las plantas, los cultivos, y para nosotros vivir y adaptarnos a ciertos climas, ciertas latitudes. Resulta que la intensidad de la luz del sol que llega a la superficie terrestre, que se llama irradiancia, tiene ciertas dinámicas, ¿sí? Y estas disminuyen cuando el sol se aleja, ¿sí? De la posición vertical del ecuador, ¿sí? De la zona de ecuador del planeta. Entonces ocurren dos cosas. La primera es que en latitudes altas, cuando me refiero a latitudes altas, hablo de Norteamérica, Europa, ¿sí? Esa radiación, ¿sí? Llega a una superficie con una mayor inclinación, ¿sí? O sea, ¿sí? Los rayos llegan oblicuamente, como ven aquí, ¿sí? Digamos que esta es Norteamérica, ¿sí? Acá está el planeta, esto es Norteamérica, y acá está el Ecuador, ¿sí? Ya vamos a verlo en otra gráfica. Entonces, esa es una mayor área, ¿sí? Una mayor área del globo terráqueo donde llegan los rayos perpendicularmente. Mientras que el área del Ecuador, pues como es directa, ¿sí? Es un área más chiquitica en el planeta para irradiar, ¿cierto? Entonces, al haber una mayor área, ¿sí? Esa energía que se va a recibir es menos intensa, ¿sí? Y obviamente, pues más intensa en el Ecuador. Por eso nosotros tenemos sol en nuestro trópico, en nuestra zona, pues nosotros vivimos en Colombia, ¿sí? Entonces zona tropical, mucho sol, ¿sí? Porque va a llegar siempre directamente. Entonces para ilustrar eso, ¿sí? Si ven, pues va a llegar oblicuamente esta radiación solar. Miren que el área es mucho más grande, ¿sí? Va a llegar muy poquita radiación y, ¿sí? Acá en el centro, pues, ¿sí? Va a haber menos área para irradiar, es lo que dice ahí. Y eso produce un efecto que se llama albedo, ¿sí? Si ven, el albedo en esas latitudes altas, ¿sí? También aquí en el sur es mayor, ¿sí? Que en el centro del planeta, que en el Ecuador, ¿sí? Y ese albedo, sí, hay que tener mucho cuidado, esa radiación se refleja más que todo si ustedes ven, en los polos, en la nieve, ¿sí? En superficies muy blancas, ¿sí? Por eso los esquiadores, por eso si algún día se van de paseo a Norteamérica, Argentina o a Europa, ¿sí? O a Chile, Uruguay en época de invierno de cada uno, que es de diferente tipo época, y se van de nieve y está haciendo un rayito de sol, tienen que protegerse con gafas, buenas gafas de protección UV, porque esos rayos van a ser muy fuertes y les pueden quemar la retina y los puede dejar ciegos, de hecho, ¿sí? Debido a eso que les acabo de mencionar, a toda esa inclinación y esa irradiancia, ¿sí? Pues se da el fenómeno de solsticio y equinoccio, perdón, ¿sí? En este momento estamos en el equinoccio de primavera, ¿sí? A nivel general, entonces en el norte, en Estados Unidos, Europa, Canadá, ese equinoccio de primavera están pasando de un invierno muy largo, ¿sí? A por fin tener más radiación, ¿cierto? Que es lo que se ve acá, tener más radiación, es más directa los rayos aquí en solares, ¿sí? Y para que se vayan trasladando al solsticio de verano,
que es el 21 de junio, ¿sí ven? ¿Sí? Por la rotación, ¿sí? La inclinación de la planeta con respecto al Sol, pues los lugares que reciben radiación cambian a lo largo del año, ¿sí? Lo que les decía. Entonces no solo es esa perpendicular y esas direcciones directas, sino también esa rotación del Sol, ¿sí? Del planeta en el Sol, alrededor del Sol, hace que se den estas dinámicas de radiación en el planeta. Entonces se va rotando, se va cambiando y se dan estos fenómenos, ¿sí? El otro factor a tener en cuenta, ¿sí? Dentro de la radiación solar de esas dos razones es los factores climáticos. Lluvia, las nubes, el vapor de agua, el ozono que se produce en la atmósfera, ¿sí? Los aerosoles que contaminan la atmósfera, que se llama, mal llamado smog, porque hay dos tipos de smog. Entonces, ¿sí? Eso hace como una capa, un bloqueador solar, ¿sí? del planeta con referente, o de la atmósfera con referente a la radiación. Y eso también hace que se disminuya la absorción, ¿sí? La reflexión y la difusión de la radiación solar en nuestro planeta, ¿sí? Como ven aquí, esta gran masa gris cargadita de agua, ¿sí? Está tapándonos la radiación que posiblemente a las 5 de la tarde tendríamos, ¿sí? En Manizales, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, otro aspecto a tener en cuenta es el enfriamiento diabático, otro factor ambiental, ¿sí? Que es el descenso térmico que se produce en el aire como consecuencia de la disminución de la presión del mismo sin intercambiar calor con el entorno. Simplemente es la disminución de la presión, ¿sí? Y del aire, también puede ser aire seco, ¿sí? Aquí en este ejemplo es húmedo, ¿sí? Pero la teoría habla de aire seco, ¿sí? Tiene lugar por ascenso rápido de una masa de aire causado por motivos geográficos, una montaña puede ser, y también térmicos, que es el calentamiento del suelo y la convección del aire, y dinámicos por el movimiento y la velocidad de esa masa de aire, ¿sí? De ese viento, ¿sí? Que arrastra esa nube montaña arriba, me descarga toda esa precipitación. Como ven aquí, la temperatura baja rápidamente, ¿sí? A medida que asciende esa nube, ¿sí? Esa masa de aire, esas nubes cargaditas de agua, ascienden y tratan de llegar a la cima y pasar más allá de la cima. Por ejemplo, en Manizales tenemos tres factores que empujan, ¿sí? Hacia la precipitación en la ciudad, ¿sí? Afectan la precipitación en la ciudad. Y uno de ellos es esto. Son esas masas de aire que vienen del río Chinchiná, del valle del río Chinchiná. Si están en Chipre, si alguna vez han ido a Chipre, ven Chinchiná, Palestina, Pereira, ¿sí? Santa Rosa, ¿sí? La Rochela. Ese valle, ¿sí? Me da un cambio térmico, ¿sí? Porque es un valle, es calientico, me produce esas masas de aire por diferentes factores de evapotranspiración, temperatura, convección de aire, ¿sí? Presión, y esas masas vienen de ahí cargaditas, suben, uno las ve desde Chipre que vienen, ¿sí? El aguacero para el centro, ¿sí? Entonces viene, sube esa masa de aire por Chipre, sigue para el centro y bueno, tenemos las precipitaciones de ese sector del centro, Chipre, Villapilar, La Linda, ¿sí? Zacatín, todo eso por allá, más para abajo, ¿sí? Entonces, esa es una de las dinámicas climáticas que tenemos aquí en la ciudad, ¿cierto? En Manizales. También este efecto adiabático se da por la velocidad de enfriamiento rápido de la humedad del aire, ¿sí? Es una masa húmeda, eso se enfría rápidamente, ¿sí? Y ese se convierte en aire seco y es de aproximadamente 10 grados por cada 1000 metros de altitud, ¿sí? Por eso, ¿sí? Ejemplo, los alpinistas del Everest, ¿sí? Ellos cada vez que ascienden en la montaña, ¿sí? Sienten esa presión de altitud, ¿sí? Y por eso utilizan estos equipos de oxígeno para poder ascender y llegar a su meta de acá, del pico del Everest, como este muchacho llegó, ¿cierto? Bueno. Otro factor a tener en cuenta ambiental es la circulación de las masas de aire en nuestro planeta y que se da por el efecto Coriolis, ¿sí? Que es la desviación de la trayectoria de los objetos
que se desplazan sobre la superficie terrestre. Estos se desvían dependiendo del hemisferio, en el norte hacia la derecha, y en el sur hacia la izquierda. Este efecto consiste en la existencia de una aceleración del cuerpo, ¿sí? Relativa de un cuerpo en dicho sistema de rotación, o sea, nuestro planeta, ¿cierto? Como ven, pues se desplazan esas direcciones derecha-izquierda, ¿sí? Y que también, y ese movimiento, ¿sí? De ese objeto, pues tiende a acelerarse con respecto, ¿sí? A su eje, ¿sí? Y también tiende a alejarse de su propio eje. Entonces eso hace, ese movimiento de rotación y ese movimiento de masas, hace que se produzca algo que se llama las células, ¿sí? De aire. Se produzcan también los vientos alisios, ¿sí? Se produzca las masas de aire también se produzcan allí, y pues se produzca toda la dinámica climática de precipitaciones del planeta. ¿Sí? Mire que acá habla de los vientos del oeste, del viento del este, los vientos polares, las células de Hadley, que son las que se estudian para los huracanes, ¿sí? Por ejemplo, que están aquí, ¿sí? Acá, los tornados son estas células, ¿cierto? De acá en Norteamérica. En fin, los alisios lo he escuchado mucho ellos porque afectan que a Colombia, los vientos alisios allá en la India. Entonces, todo esto hace que haya una dinámica de masas de aire y nos produzca las precipitaciones, ¿cierto? También nos produzca los huracanes, los tornados, ¿cierto? ¿Y por qué? Por esas dinámicas de rotación contrarias, ¿sí? Dependiendo del lugar, la rotación del planeta, y esto es lo que ocasiona, ¿cierto? En el hemisferio norte, los huracanes, los tifones, los tornados, ¿sí? Rotan en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿sí? Mientras que en el sur giran en el sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Por esa dinámica que se llama flujo anticiclónico, ¿sí? Entonces, todo ese movimiento de masas nos produce, si escuchan, las precipitaciones que nos afectan a nivel mundial, ¿sí? Porque afectan a todos, ¿sí? Y producen, pues, también esto, los huracanes. Bueno, sabiendo esto, ¿sí? También se sabe que el aire caliente asciende y el aire frío ocupa su lugar en este movimiento, ¿sí? Y que ese constante movimiento, sube y baja, pues crea los vientos alrededor del globo, ¿sí? Eso ya es diferente. Unas son las masas de aire, que son las nubes, ¿sí? Y otras son los vientos, ¿sí? Y este viento se genera a causa de las diferentes presiones que en la atmósfera existe, ¿sí? Y obviamente se producen, ahí es cuando se producen los centros de presiones altas y bajas. Y esos centros de presiones altos y bajos me van a mover esas masas de aire, ¿sí? Para que llueva más o llueva menos en ciertas temporadas de estaciones, ¿sí? En los casos de las estaciones. Y acá nosotros, pues, nos llueva más o nos llueva menos en época de niña o en época de niño, por ejemplo, o en época normal, pues, ¿sí? Las precipitaciones van a ser menores, ¿cierto? Entonces esto también nos determina la velocidad de esas masas, uno, y dos, pues cuánta cantidad de agua va a caer en cierto lugar, ¿cierto? Bueno, otro factor importante a tener en cuenta es la temperatura, ¿sí? ¿Qué es la temperatura? Es una magnitud que mide el nivel térmico o el calor que un cuerpo posee. Cuerpo de agua, cuerpo humano, ¿sí? También nos miden a nosotros cuando estamos enfermitos de fiebre, entonces nos miden el cambio en nuestra temperatura. O también cuando estamos en hipotermia, o sea, tenemos mucho frío y estamos temblando y enfermándonos terriblemente por ese frío extremo, ¿sí? ¿Quién rige la temperatura? Pues nuestro sol, la radiación solar, ¿sí? Y es el que inicia todos los procesos atmosféricos, como les dije anteriormente. Como la radiación no es uniforme, por lo del movimiento de la Tierra, por la inclinación de la Tierra, por lo que ya les expliqué de la irradiancia,
pues también las temperaturas van a ser diferentes, ¿sí? Tanto en espacio como en tiempo. ¿Por qué? Vuelve y juega, la radiancia no es la misma en todo el planeta, ¿sí? Y obviamente, pues estas diferencias hacen que algunos lugares sean más calientes, otros menos calientes, dependiendo de la estacionalidad, si tiene estaciones, y que obviamente la vida en ese lugar sea diferente por esas temperaturas, ¿cierto? Por esos factores. Ejemplo de ellos, este es la gráfica mundial, ¿sí? De la NOAA, que es el encargado de estar midiendo año a año, mes a mes, ¿sí? Día a día, también tienen registros de la temperatura, de la precipitación, de la radiación y demás factores ambientales del planeta, ¿sí? Este es un ejemplo, este es el mapa de temperatura media de enero a diciembre del 2019. Como ven, y ha sido registrado como el año más caliente hasta ahora del planeta. ¿Sí? Entonces sí, lo pueden ver. Esta es la temperatura solo land de la superficie, ¿sí? Geográfica, tierra, no más, ¿sí? Y como ven, las temperaturas han sido altas, relativamente altas, ¿sí? Esta es del océano y tierra. Y como ven, cada vez se vuelve más rojito el mapa. O sea que sí ha sido el año más cálido, ¿sí? Dice con respecto al periodo del 81 al 2010, ¿sí? Hacen esa comparación y sí, ha sido el año más cálido de nuestro planeta, cada vez más rojito, ¿sí? Esto es los percentiles de temperatura, ¿sí? Como ven, más rojo, sigue siendo rojo, no veo un azul por ningún lado, ni siquiera en invierno, ¿sí? Si ven, mucho más caliente que la media, y esto es el récord, ¿sí? O sea, se pasó de esos niveles. Y como ven, ¿sí? África se pasó y por eso tuvieron una sequía en el 2019. Eso que no muestran aquí Chile, que Chile lleva 10 años en sequía, ¿sí? Algunos registros en Europa muy cálidos, ¿sí? En Australia, ¿sí? En China, en Rusia, ¿sí? La India no está tan cálido, pero sí está más caliente que el medio, ¿sí? En fin, Japón, Asia por aquí, ¿sí? Taiwán, China, ¿sí? China por acá, ¿sí? Entonces ven, ha sido un cambio de temperaturas drástico en nuestro planeta. El calentamiento global sí existe, señores, para los que dicen que no. Esta animación muestra eso, el calentamiento de la Tierra desde los 80 hasta la actualidad. No, más de los 80, 1900. No, 1800. Me corrijo. ¿Ven cómo se calienta nuestro planeta y cómo se ha venido calentando desde los 1800 hasta acá? O sea que sí existe, muchachos. No hay manera de refutar esto. Existe, ¿sí? El calentamiento global. Otro fenómeno, otro aspecto atmosférico o de factor ambiental es la precipitación, ¿sí? Que es la conjunción de temperatura, vientos y corrientes oceánicas, todo lo que ya hemos hablado, ¿sí? Que producen, sí, yo creo que escuchen, la precipitación en todo el planeta. Todos esos factores junticos hacen una dinámica en la atmósfera para producir masas de aire, ¿sí? Evapotranspiración por la temperatura, ¿sí? Más las corrientes oceánicas, más los vientos que ya hablamos. Eso me mueve más así, en algún lugar tiene que caer agua. Incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, neblina, bueno, rocío, ¿sí? Todas las formas de condensación de agua y no son de precipitación, ¿cierto? La cantidad sobre un punto en la superficie es llamada pluviosidad, ¿sí? Pero nosotros digo los científicos, estudiamos también la precipitación como esa cantidad de agua que ha caído en un determinado tiempo, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, para estudiar cómo son las dinámicas de precipitación de lluvia en el mundo, ¿sí? Como ven en este mapita, pues hay ciertos lugares donde las precipitaciones medianuales superan los 3000 milímetros, ¿sí? Como nuestro Chocobio geográfico, por ejemplo, es uno de los lugares más lluviosos del mundo, ¿sí? Algunos otros también hacen parte de esa configuración, pero también para demostrar dónde llueve más y dónde llueve menos. Sahara, el desierto del Sahara, como lo ven en esta gráfica, pues está claramente, los desiertos de China también,
los muestran, entonces es muy bonito para estudiar esas dinámicas de precipitación. Por ejemplo, para saber cómo llueve en el mundo en un año, ¿sí? Hacer este tipo de modelos. Y esta precipitación también sirve porque, bueno, ancestralmente nuestros campesinos sabían el momento de cosechar bien, el momento de cosechar no tan bien, ¿sí? Dependiendo de estas dinámicas de precipitación. Y los mismos reconocen que las precipitaciones han cambiado y que ya se han vuelto impredecibles, que ya no se sabe cuándo sembrar, cuándo es bueno sembrar y cuándo no es bueno sembrar, ¿sí? Cuándo aguantarse un poquito. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo que antes cuando ellos eran jóvenes, ¿sí? Entonces también sirve para entender estas dinámicas y cómo ha cambiado la precipitación en el mundo. Otros mapas que quiero mostrarles son estos, cómo ha cambiado esas dinámicas y esas anomalías de precipitación según la NOAA en el año pasado. ¿Sí? Esta es la precipitación en la Tierra, ¿sí? En plataforma continental, ¿cierto? Como han sido malas precipitaciones en algunos lugares donde no era tanta, ¿cierto? Menos, donde siempre es menos, pero menos donde no debería ser tan menos. Por eso Sudáfrica tuvo un problema gravísimo de sequía. Por ejemplo, ¿sí? Aquí se ve Chile, me encanta, ¿sí? Porque se nota la sequía que ellos han tenido en este mapa en los últimos 10 años, ¿sí? Entonces, mire, Chile, perfecto, seco, ni una, ¿sí? Aquí los récords, los percentiles de precipitación también del año pasado, donde se muestran esos récords, ¿sí? Nosotros, a pesar de estar influenciados por un fenómeno de Niño, pues los registros son normales, ¿sí? Cerca del promedio, ¿sí? No hay unas anomalías. Por algunos lugares de Norteamérica, Europa, pues se nota que hubo extremos, ¿sí? Hubo cambios extremos y ellos tuvieron una serie de inundaciones también y de tormentas tropicales con inundaciones. Entonces también sirve para estudiar estos fenómenos. Bueno, otro aspecto a abordar, otro factor ambiental a abordar es la humedad ambiental, ¿sí? Que es la presencia de vapor de agua en el aire, simplemente, ¿sí? Que se da en forma de niebla, como ven aquí, o de pequeñas gotas, ¿sí? De agua en las plantas, ¿sí? Ese rocío se llama en las plantas, ¿sí? El nivel de humedad de un sitio varía de muchísimos factores, de la geografía, de la topografía, de la temperatura del lugar, ¿sí? De la composición de las masas de aire que llegan a ese lugar, de las corrientes de viento, de la disponibilidad de cuerpos de agua circundantes a ese determinado lugar, de las masas vegetales o la cantidad de bosque que hay en un lugar específico, del régimen de precipitaciones, quiere decir, de la temporada de lluvias, ¿sí? De si hay lluvia o hay poca lluvia o no hay lluvia, también se dan esos tres factores, ¿sí? De la evapotranspiración y de las temperaturas, como ya les dije, del aire, ¿sí? De ese lugar en específico, ¿sí? Hay tres aspectos a medir dentro de la humedad ambiental que se mide en la climatología y es la humedad absoluta, ¿sí? Que es la cantidad de vapor de agua que contiene un volumen de aire específico, a una precipitación, a una presión, ¿sí? Determinada, ¿sí? Que se expresa en gramos por metros cúbicos, ¿sí? Y dependiendo de ese aumento de temperatura, ¿sí? Puede haber una humedad absoluta determinada, ¿sí? O sea, depende mucho de la temperatura de. La humedad relativa, que también se estudia mucho, va de la mano con la humedad absoluta, ¿sí? Que es la humedad que contiene una masa de aire, ¿sí? Es la que más se utiliza en climatología, en relación con la máxima humedad absoluta, ¿sí? Que se podía producir, se podía admitir, perdón, sin producir condensación, ¿sí? Conservando las mismas características y condiciones de temperatura y presión atmosférica de un lugar. O sea, cuánta humedad relativa hay en un lugar con una temperatura y una presión atmosférica específica, ¿sí? Y esa es la humedad relativa, ¿sí? Que se proporciona, por ejemplo, climáticamente para hacer modelos. Otro aspecto desde la humedad ambiental es la presión de vapor, es la tensión de vapor de uno de los modos de estimar esa cantidad de agua que hay en el aire, ¿sí? Que se expresa en pascales, ¿sí?
Y eso también va de la mano para medir la humedad ambiental de un lugar, ¿sí? Eso más que todo se utiliza para trabajar en laboratorios en algún experimento, pero el que nosotros medimos a nivel general en climatología es la humedad relativa, ¿sí? Es la que más se utiliza. ¿Cómo se miden todos estos factores ambientales? Con algo llamado estación climática. Con una estación climática, con estos equipos, medimos, ¿sí? Absolutamente todo esto. Esta es la CPU de la estación, así uno la instala en un lugar, preferiblemente campo verde abierto, ¿sí? Eh, si ven acá, un pastizal sin árboles frondosos alrededor, abierto para que no haya interferencias de medición dentro de los sensores, ¿sí? Como ven, es alimentado por un panel solar. Esta es la cajita que contiene este panelcito, ¿sí? Y estos son unos sensores, ¿sí? Que hay conectados por cables a este CPU, ¿sí? Que mide cada 5 minutos o cada minuto esas temperaturas, precipitaciones, radiación, humedad, ¿sí? Y demás factores climáticos que se quieran medir, ¿sí? Esta es la cajita por donde cae la lluvia, ¿sí? Y adentro, aquí no se ve, adentro, voy a mirar si en el otro está, no. Adentro hay una especie de campanita, ¿sí? Que se mueve. Entonces cae la gotica del agua en uno de los extremos y se mueve y cuenta como, ¿sí? 1 miligramo. Y en el otro y va contando, ¿sí? Los milímetros, perdón, mililitro, me disculpo, de agua, ¿sí? Y va contando cuántos mililitros de agua están cayendo ahí, ¿sí? Entonces se calcula. Están los sensores de temperatura, están los sensores de vientos, el anemómetro, ¿sí? Temperatura, dependiendo, puede ser este, puede ser otro, ¿sí? En fin, ¿sí? Y esta es una estación climática completa de una estación potentosa, de una entidad potentosa, digámoslo así, porque no todas las entidades pueden tener estos equipos, ¿sí? Pero esto es una estación climática completa, ¿sí? Antes de tener todo este sensorío de gente acá montadito en esta torre, ¿cierto? Ah, se me olvidaba, no sé si aquí se ve, no, aquí no se ve, pero esta vara gigante, ¿sí? Es la antena de comunicación que lleva toda esta información que hay en los sensores a alguna otra estación central, ejemplo IDEA. Todas las estaciones que hay en Manizales y hay en Caldas tienen este tipo de antena que envían vía radio, ¿sí? A la estación principal, a la antena donde está la estación principal, los equipos principales en el IDEA, ¿sí? Allá en el laboratorio de hidráulica. Entonces allá llega esa transmisión de radio por la antena que está allá ubicada y esa alimenta toda la central de información que hay en la universidad y allá se reciben y se procesan todos estos datos climáticos que reciben todas las estaciones de Caldas y de Manizales que emiten, perdón, todas estas estaciones climáticas hacia la universidad. Y ahí está la red de estaciones de IDEA, del IDEA, Corpo Caldas y demás entidades gubernamentales y privadas del departamento, ¿sí? Bueno, estos son tanques de precipitación, antes se medía así, y había un personal que iba y miraba el tanque y medía los metros, los milímetros o metros también de agua que cayó un día específico, por ejemplo, ¿sí? Todos estos son sensores en esta casetica blanca, ¿sí? Hay también sensores de temperatura, de humedad relativa, de humedad absoluta, de presión, ¿sí? Y demás, y así, entonces iba el personal, abría la casetica, miraba los registros del día anterior, los anotaba, organizaba sensores y al otro día volvía. Por lo general, hay ciertos sensores en esa época con estos sensores que se visitaban 3 veces al día, ¿sí? Mañana, tarde y noche, para llevar registros más precisos de estos aspectos de temperatura, presión, radiación, humedad, ¿sí? Entonces, eso era la manera antigua de hacerlo. Hoy en día ya se está utilizando esta tecnología, ¿sí? Más eficiente y pues obviamente que no requiere tanto mantenimiento, ¿sí? Bueno, y
con todos estos factores ambientales, que son condiciones climáticas reales en las que nosotros vivimos, las plantas, los animales vivimos, pues pueden variar, como les decía, de maneras diferentes, dependiendo de la geografía, dependiendo de la topografía, dependiendo de esos factores, dependiendo de mil cosas, ¿sí? Y esas variaciones locales, ¿sí? Debidas a todos estos aspectos, también la cobertura vegetal, si es un bosque, la exposición al sol, al viento, pues produce algo que se llama microclimas, ¿sí? En los microclimas, ¿sí? En algunos microclimas, la topografía puede originar variaciones a lo largo del día, sobre todo en microclimas de valle, ¿sí? En lugares donde la topografía es muy marcada, como los valles, o en zonas de montaña como las nuestras, ¿cierto? Eh, Eso forma, ¿sí? A lo largo del día, algo que se llama inversión térmica superficial, que es la dinámica de los vientos anabáticos y catabáticos. Anabáticos porque vienen de montaña, de valle a montaña, ¿sí? Suben los vientos cálidos, ¿sí? Que están cálidos del valle, ¿sí? Y eso influye en las dinámicas de precipitación también de estos lugares. En la noche es catabáticos, ¿sí? De la montaña hacia el valle son vientos fríos, son vientos con esa inversión térmica, ¿sí? Que bajan hacia el valle, que muchas veces, dependiendo de esas ciudades de valle, esos vientos no alcanzan a dispersar los contaminantes que hay allí. Por ejemplo, eso lo veremos más adelante en contaminación atmosférica. Eso también es una dinámica que pasa aquí en Manizales, ¿sí? Por ejemplo, de noche se sienten los vientos que bajan del Nevado, que bajan de las montañas de Río Blanco, por ejemplo, y que, ¿sí? Siguen la misma dinámica de todo el valle, por ejemplo, la quebrada Unidades Minitas, y se siente ese frío en el cable, por ejemplo, sobre todo en el rincón de la pulmonía, que llamamos nosotros, Freddy y yo, Freddy Leonardo Franco, el profe, y yo, por toda la calle 62 o la calle 61, ¿sí? Por donde está el Colombo Americano, ¿sí? Se siente ese chiflón que baja, que viene, ¿sí? De la montaña de Río Blanco, y que de verdad enferma y puede ocasionar un resfriado o una gripa, ¿sí? A los que suben por ahí hacia el cable, ¿cierto? Entonces eso es una dinámica que se da dentro de los microclimas. Otra dinámica es la sombra de lluvia, que está muy relacionada con el enfriamiento adiabático, ¿sí? ¿Qué es? Los vientos de sotavento y barlovento son masas de aire, ¿sí? Que ascienden, ¿sí? Del valle a la montaña, ¿cierto? ¿Sí? Y que esa masa de aire, al elevarse, se enfría, pierde humedad, ¿sí? Porque empieza a caer precipitación, ¿sí? En la cara de Barlovento. Esta es la cara de Barlovento. Barlovento, sube por Barlovento. Esa poquita masa de aire, ¿sí? Con agua, cargadita de agua, trata de descargar, o sea, descarga todo en la cara de Barlovento, ¿sí? Algunas veces pasa a sotavento, ¿cierto? Y descarga algo de esa agua y alimenta sobre todo los picos de montaña. Estas dinámicas de sombra de lluvia se notan mucho en estos sistemas geográficos nuestros, ¿sí? Ejemplo, en el Huila, ¿sí? Si ven, hay una cara de la cordillera que es verde, en algún momento quiero conseguirme esa imagen, es verde, ¿sí? Jenny, ¿por qué? Por la precipitación, pero esos vientos se terminan acá, pasa esa masa de aire ya sin ningún contenido de agua, y pues se producen estos ecosistemas secos, ecosistemas de bosque seco, más abajo se puede decir que crean los ecosistemas de desierto, que también lo tenemos aquí en nuestro Huila, en nuestro Colombia, ¿sí? Que es la dinámica que pasa allá, ¿sí? Geográficamente hablando, en esta zona del país, ¿cierto? Y eso es una dinámica de microclimas que se presenta sobre todo en zonas montañosas de zonas de cordilleras. Microclimas hay variados, hay de todos los gustos, colores y sabores, ¿sí? Dependiendo de esas dinámicas de montaña, de esas sombras de lluvias, de esos vientos de barlovento, sotavento, anabáticos, catabáticos, ¿sí?
de las corrientes oceánicas, de todo, absolutamente todos esos factores que ya les he explicado a lo largo de estos minutos, ¿sí? Y que bueno, producen todas estas dinámicas climáticas, ¿sí? Producen estos microclimas y estos lugares tienen estos cambios, si ven, ambientales, ecológicos y ecosistémicos. Y a partir de aquí es que se empieza a estudiar una ecología de un lugar, ¿sí? Esas dinámicas ecológicas, ¿sí? Esas dinámicas ecosistémicas por todos estos factores ambientales que nos rodean y con los cuales hemos evolucionado y seguiremos evolucionando y adaptándolos a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Espero que una vida larga, ¿cierto? Bueno, muchachos, hasta aquí este capítulo de ecología y factores ambientales dentro del núcleo de ecología y ecosistemas. Más adelante abordaremos más temas dentro de este núcleo de ecología y ecosistemas. Muchas gracias por la atención y espero que tengan un bonito día. Chao.